buenas para todos ustedes. Les doy la bienvenida a otro programa de Liderazgo 2030. Mi nombre es Andrea Alessio, soy parte del Institute of Neurocoaching y hoy vamos a estar hablando acerca de la procrastinación. ¿Alguna vez procrastinaste algo que sabías que no tenías que postergar? ¿Te esforzás en dejar la procrastinación y no lográs que eso termine pasando? ¿Te sentís con insatisfacción al final del día por haber procrastinado? Entonces quédate porque este programa es para vos. Vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que saber es qué es la procrastinación y cuándo surge, cómo surge la procrastinación. Procrastinar es postergar una tarea. Entonces, ¿cómo surge? Yo tengo una lista de tareas escritas o de manera mental, pero son pendientes que tengo por hacer y cuando estoy por hacer esa actividad pasa algo y no la hago, algo que es más atractivo, algo que parece más importante, o realmente no tengo ganas, me agarra desgano, desmotivación, desinterés por la tarea, no le encuentro sentido a hacerlo ahora y entonces pienso en el corto plazo y no hago la tarea. Cuando yo postergo esta tarea, ahí estoy procrastinando. Lo que suele ocurrir con la procrastinación es que viene junto con la culpa, la frustración, viene con desmotivación, viene con esta sensación de incomodidad, con esta sensación al final del día de no estar conformes con nosotros mismos porque sabemos que podríamos haberlo hecho mejor. Y entonces todas estas emociones, sentimientos y pensamientos se empiezan a retroalimentar a sí mismos y esta retroalimentación se vuelve negativa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo no me siento a gusto con lo que está pasando, probablemente tome ciertas actitudes, ciertos comportamientos o resuelva de una manera poco favorable. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo de base no es positivo, no es favorable. Por lo tanto, todo lo que venga después va a requerir de mí muchísima más motivación, muchísima voluntad para poder sobreponerme. Ahora, tenemos que entender que, por ejemplo, la frustración aparece cuando nosotros pensamos que algo va a tener un nivel de éxito y llega hasta acá nada más, ¿no? Entonces, como este nivel de expectativa no está cubierto, nos frustramos. Y ustedes lo pueden pensar en cualquier área mucho más allá de la procrastinación. Nos sentimos frustrados cuando no pasa lo que nosotros esperamos que pase. Cuando nosotros proponemos algo y ese algo no resulta. Eso nos provoca frustración. La culpa es el sentimiento que aparece cuando nosotros sabemos que podríamos haberlo hecho mejor. Por ejemplo, si yo comienzo la dieta y como lo que no está permitido en mi dieta, me agarra culpa. ¿Por qué? Porque yo sé que podría haberlo hecho mejor, porque yo siento que podría haber evitado eso que comí que no tendría que haber comido. Y así como lo vemos con esto de la alimentación, lo podemos ver en cualquier otro ámbito. Lo podemos ver, por ejemplo, con los hijos, cuando a nosotros nos da culpa dejarlos, o incluso a algunas personas les puede pasar con sus mascotas. Esta sensación es, lo podría haber hecho mejor, yo esperaba más de mí ante esta situación y no logré cubrir mi expectativa, por lo tanto, me siento culpable por no haber hecho lo que yo siento que podría haber hecho. Todo esto también viene de la mano con la desmotivación. Capaz nosotros cuando empezamos algo estamos muy entusiasmados, muy contentos, tenemos muchas ganas de hacerlo y con el correr del tiempo este entusiasmo disminuye y por lo tanto nosotros nos encontramos con cero ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, empecé el gimnasio, me anoté, fui, la clase estuvo genial y hoy ya está lloviendo, hoy mejor no voy porque con esta lluvia me voy a mojar, voy a llegar mojada. Y cualquier excusa es buena como para no hacer. Entonces, acá ya empezamos a ver cómo funciona la procrastinación y cómo llegamos nosotros hasta ahí y cuál es la consecuencia de la procrastinación. Pero también tendríamos que hablar de por qué procrastinamos. ¿Cuáles son las causas de esta procrastinación que están mucho más allá de lo que nosotros podemos observar como simplemente una desmotivación o una falta de ganas a la hora de hacer una tarea? Lo primero que tenemos que saber es que nosotros procrastinamos por un mecanismo básico de nuestro cerebro. Y esto no es para que ustedes se sientan orgullosos de procrastinar, es simplemente para entender un poco mejor qué es lo que está pasando y entonces qué podríamos hacer en consecuencia. Este mecanismo básico y primario de nuestro cerebro busca garantizar nuestra supervivencia, la continuidad de la especie y la evolución de la especie, alejándonos del dolor y acercándonos al placer. Entonces, supongamos que
yo quiero hacer actividad física, eso para mí es un esfuerzo, tengo que tener ganas de hacerlo. Y claro, si me estoy enfrentando a esta dicotomía de si lo hago o no lo hago, evidentemente no es algo muy placentero para mí, por más que al finalizar me sienta mucho mejor. Entonces mi cerebro me va a decir, mejor hoy no. Total, no pasa nada. Por un día que no vayas al gimnasio no pasa nada y entonces procrastino. Por ejemplo, pasa lo mismo con el estudio. Quiero estudiar, sé que si estudio ese curso que estoy haciendo me va a aperturar nuevas posibilidades de negocios o de trabajo en algunas empresas en las que yo quiera participar. Y entonces tengo ganas de estudiar. Ay, pero hoy está lloviendo, hoy es un día para quedarse en la cama y te juro que es así. Y entonces nos convencemos a nosotros mismos de no estudiar. Si nosotros estuviéramos súper entusiasmados, la verdad es que no estaríamos planteándonos si vamos a estudiar o no. Simplemente nos sentamos, lo hacemos y es algo que pasa de largo. Es más, lo hacemos tan en automático que muchas veces ni siquiera lo podemos considerar como, wow, qué gran hito me senté a estudiar, ¿no? Porque para nosotros ya está incorporado en nuestra rutina. Entonces, todo lo que sea alejarnos del dolor y acercarnos al placer, nuestro cerebro lo va a priorizar. Como yo contaba, este es un mecanismo muy primario y muy básico que a los fines de hoy, en la cultura en la que vivimos, en la sociedad, en la vida en sociedad, en comunidad en la que vivimos, esto no aplica, ¿no? Porque esto podía ser muy válido cuando, no sé, si había una serpiente y había que salir corriendo, si había un león y había que salir corriendo, si había ciertos frutos que me generaban malestar estomacal, entonces mejor no comerlos porque podría ser veneno. Pero claro, eso al día de hoy no aplica. Sin embargo, nuestro cerebro sigue reaccionando como hace millones de años. Entonces, tenemos que saber que este mecanismo está ahí, pero que no es válido para poner como excusa a la hora de procrastinar. La otra razón por la cual nosotros procrastinamos es por miedo. Este miedo puede ser traducido en una inseguridad, me da miedo hacerlo, tengo miedo de hacerlo y equivocarme, tengo miedo de hacerlo y que me vaya muy mal, tengo miedo de hacerlo y que me vaya muy bien. ¿Qué van a pensar de mí si me va muy bien? ¿Qué van a pensar de mí si me va muy mal? Y todos estos miedos que están ahí, ¿qué pasa si no puedo con todo? Estos miedos del emprendedor muchas veces. ¿Qué pasa si financieramente fracaso? Si no puedo con esta inversión y al final termino perdiendo mis ahorros. Todos estos miedos hacen que nosotros posterguemos decisiones. Entonces, tendremos que ver en qué casos son válidas y en qué casos no, porque lo cierto es que no siempre que nosotros postergamos una tarea o postergamos una decisión, estamos procrastinando. Cuando yo procrastino, tengo las habilidades para hacer lo que quiero hacer, tengo la posibilidad de hacerlo, tengo la certeza de hacerlo y no lo hago. Ahora, distinto sería si, por ejemplo, yo quisiera correr una maratón y no tengo las habilidades para correrlas porque capaz todavía no llego a correr esas distancias. Entonces, ahí no estoy procrastinando. Estoy realizando un proceso de entrenamiento que todavía no me permite llegar a los 42 kilómetros de una maratón, pero no es que estoy procrastinando. ¿Por qué? Porque no tengo todavía las habilidades para cumplir con esa tarea. En muchos otros casos tiene que ver con prioridades y con gestión del tiempo. Si yo tengo una lista de tareas y en mi trabajo surgió una urgencia, algo que se volvió un incendio y que entre todos tenemos que salir a apagarlos, postergar mis tareas no es procrastinar, es priorizar mi gestión del tiempo. Y como el día sigue teniendo la misma cantidad de horas, yo no puedo pretender resolver más cosas en el mismo tiempo. Entonces, alguna voy a tener que dejar de hacer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo postergo una tarea porque no tengo las habilidades todavía o porque no tengo el tiempo disponible porque surgieron otros imprevistos, al final del día no hay culpa, no hay frustración, no hay desmotivación, no hay esta sensación de apatía, de desgano, de desinterés. ¿Por qué? Porque yo postergué por razones que fueron absolutamente válidas. La procrastinación aparece cuando yo postergo por razones que no son suficientes, que yo siento, y esto es algo totalmente subjetivo, que no son suficientes para validar esa postergación. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de la procrastinación? Lo primero es conectar con el propósito. ¿Por qué? Porque gracias al propósito nosotros podemos invertir ese mecanismo primario que les contaba hace un ratito. Gracias al propósito nosotros somos capaces de acercarnos al dolor
y alejarnos del placer. Los invito a que piensen en una mamá que está por salvarle la vida a su hijo. A ver, supongamos que se acerca un león, ¿no? Vayamos a la prehistoria. Se acerca un león a su cachorro y esta mamá se va a interponer entre su bebé y el león, aún poniendo en riesgo su propia vida. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser mayor, que es la supervivencia de su hijo, que hace que esto sea posible para ella. Ahora, llevémoslo al día a día. Porque claro, parece muy obvio cuando hay una situación límite o una situación extrema como esa, pero ¿cómo hacemos para pensarlo hoy? Supongamos que yo quiero emprender, porque quiero a través de ese emprendimiento desarrollarme profesionalmente en una nueva carrera que hice. Y supongamos que a mí me da miedo emprender porque tengo miedo de que me vaya mal, de perder los ahorros como contaba, de no poder con todo, este miedo a qué hago si me va muy mal. ¿Qué hago si me va muy bien? Porque la gente que me quiere me conoce así como soy y si a mí me va muy bien y yo pienso ser famosa, supongamos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a seguir queriendo? ¿Voy a seguir perteneciendo? Ok. Entonces, supongamos que este fuera el caso. Si yo conecto con mi propósito y pienso, ¿para qué me quiero dedicar profesionalmente a esta nueva carrera que estudié? Todos esos miedos pueden estar y son muy válidos. Ninguno va a ser lo suficientemente grande como para interponerse entre mi persona y mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque concretar y conectar con el propósito hace que nosotros nos convirtamos en un tren de alta velocidad. El que esté en el camino será pasado por arriba, porque uno gana una confianza y una fuerza cuando conecta con el propósito que sentimos que somos imparables. Entonces, muy importante conectar con el propósito. Lo otro que nosotros podemos hacer es tener un plan de acción claro. Muchas veces nosotros procrastinamos porque decimos, ay, cierto, voy a limpiar la casa. Y no digo cuándo, y no digo por dónde voy a empezar. Voy a limpiar el baño, los pisos, los vidrios. ¿Qué voy a limpiar? Entonces, como no me ordeno en un plan de acción claro, limpiar la casa es tan grande que cuando lo quiero hacer me da mucha pereza. En cambio, si yo digo, hoy solamente voy a limpiar los vidrios y solamente tengo esa tarea para hoy, es mucho más fácil hacerla. Es mucho más fácil medir si la hice o si no la hice. Ahora, supongamos que yo hubiera dicho solamente voy a limpiar la casa y limpié la cocina. La cocina, ¿es toda la casa? ¿Cumplí con la tarea o no cumplí con la tarea? ¿Cómo puedo medir ahí el resultado? En cambio, cuando yo lo planteo con un plan de acción y como objetivo SMART, específico, medible, alcanzable, realista o relevante y con un tiempo definidos, es mucho más fácil saber si cumplí o no cumplí con la tarea. Este plan de acción me permite no solamente ponerme en marcha y hacer y poder plantearme objetivos a corto plazo con pequeños pasitos que vayan cubriendo toda la tarea, sino también me van a permitir tener un plan de contingencia por si algo falla. Por ejemplo, supongamos que yo quiero invertir mis ahorros para emprender y me da miedo perder mis ahorros. Puedo tener un plan de acción para emprender y hacer rendir esos ahorros y puedo tener un plan de contingencia por si pasara mi peor miedo y si yo perdiera ese dinero. Entonces, ¿qué necesito? Capaz necesito un fondo de reserva, capaz necesito contar con cierto apoyo familiar para estos casos de emergencia, voy a hablar con ellos. Entonces, ese miedo inicial va perdiendo intensidad, no va a desaparecer, porque su función, si bien es una emoción neutral el miedo, su función es positiva, está ahí para alertarme de que hay un peligro cerca. Entonces se convierte en prudencia, capaz no invierto todos mis ahorros de una sola vez, sino que los puedo ir dosificando y a medida que vaya avanzando el emprendimiento veo si sigo invirtiendo o si no. Entonces, todo este plan de acción y este plan de contingencia me ayuda a sobreponerme a los miedos. Y lo otro tiene que ver con entrenar los hábitos que necesitan todos los hábitos. La voluntad, la constancia, la perseverancia y la disciplina. Si vos resolvés estos 4 hábitos y los ponés en marcha, procrastinar cada vez va a ser menos recurrente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la voluntad de hacer las cosas, es hacer lo que hay que hacer porque quiero hacerlo. Nadie nos está amenazando de muerte como para que nosotros hagamos una tarea en esta edad adulta. Por lo tanto, hacerlo o no hacerlo depende de nosotros.
Y ese querer hacerlo depende de nuestra voluntad. Y como es una habilidad, se entrena. ¿Y cómo se entrena? Por repetición. Cuando nosotros hablamos de la disciplina es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, porque hay que hacerlo y no se discute. Tengas ganas, no tengas ganas, esté lloviendo, no esté lloviendo, si vos estás a dieta, no te podés comer la torta de chocolate porque no podés comerte la torta de chocolate. Fin de la historia, punto y aparte, le dejamos de dar vueltas al asunto. Cuando nosotros hablamos de la constancia, es ser un relojito suizo. Si yo dije lunes, miércoles y viernes, es lunes, miércoles y viernes. Y esto se repite todas las semanas, no importa lo que pase, sí o sí. Feriado, día de lluvia, fin de semana largo, el cumpleaños de la tía, no importa. Yo dije lunes, miércoles y viernes y lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque soy constante. Y la perseverancia es el hábito que nos va a permitir hacer las cosas a pesar de que muchas veces fallemos en el intento. Nosotros pensamos que lograr un objetivo es ir de acá hasta acá, línea recta y ya vamos. Y como ya dijimos que íbamos a ir de acá hasta acá, es simplemente hacerlo. La realidad práctica es que no. Es que nosotros tenemos recaídas, muchas veces nos va muy bien, muchas veces nos vuelve a ir muy mal y hacemos con un montón de curvas, volvemos para atrás, volvemos a ir para adelante y recién ahí llegamos al objetivo. Entonces, la perseverancia es seguir adelante a pesar de las adversidades. Me equivoqué, lo corrijo. No me salió, lo vuelvo a intentar. Procrastiné y no quería procrastinar, no importa, sigo avanzando. Cuando yo dejo de perseverar en algo es cuando me rindo. Y ustedes lo pueden ver en el caso particular de cada uno, en esas frases que uno dice, ay no, eso no es para mí. Esa gente que dice, el inglés no es para mí, el gimnasio no es para mí, la alimentación saludable no es para mí, el dejar el café no es para mí. ¿Por qué? Porque dejé de perseverar, dejé de persistir ante algo que para mí era muy difícil y entonces me ganó esta procrastinación, me ganó la apatía, me ganó la desmotivación y abandoné en el intento. Entonces, perseverar es el cuarto hábito que necesita todo hábito para entonces convertirse en una rutina. Y recuerden, nosotros al final del día somos la suma de nuestros hábitos, la suma de nuestras rutinas y la suma de todo lo que hacemos. No la suma de lo que decimos, sino la suma de lo que se puede observar en comportamientos y actitudes. Por lo tanto, cada uno podrá evaluar de manera subjetiva qué tan bien o no nos está yendo con la procrastinación. Y recuerden, el mejor día para empezar es hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Los esperamos en el próximo programa de Liderazgo 2030. Compartan esta información, dejen su me gusta y les dejo un cariño enorme para todos ustedes.